Buenos días, mi nombre es Carlos Moreno, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. A continuación les explicaré el montaje de un dimmer con detector de cruce por cero. El montaje que realizaremos es el que aparece en la imagen, donde se explicará por fases. En la primera fase, Bueno, el detector de cruce por cero es para obtener una señal en el instante preciso donde la señal pasa por cero y así poder controlar la fase de la señal. Bueno, aproximadamente el pulso se va a obtener cada 0.38 milisegundos, el cual se va a recibir por medio de un optocoplador 4N25, el cual se le realizará ese montaje que se puede observar en la imagen. Consta de un transformador para disminuir la potencia del circuito y pasarla luego por un puente de Dios, el cual rectifica la señal de onda completa y se obtendrá solo ciclos positivos. Entonces esa señal pasará por medio de una resistencia para evitar que el LED se queme y ese pueda enviar la señal al optotransistor y sea recibida al Arduino. La señal que estábamos hablando anteriormente es la misma señal que se puede obtener por medio de un eh, H11AA1, que este es prácticamente el mismo, cumple la misma función del montaje anterior. Entonces, esa señal que estamos recibiendo, entonces las vamos a recibir por medio del pin 2 del Arduino 1, el cual en la programación, que más adelante se la explicaré, se tiene que, por medio del potenciómetro, enviar una señal para que sea la que recibe el, el TRIAC BT136, el cual será el encargado de controlar la fase de la señal. el código que se utilizó para la realización del circuito es el que se puede observar en la pantalla, el cual consta de diferentes pasos. En lo primero se definieron las variables que se van a utilizar, una entrada y bueno, este es el ciclo que se realiza solo una vez, donde se dice que el pin número 2 sea una entrada, que el triac pulse sea la salida, que esta es la salida que va a ir directamente al optocoplador, que será el encargado que es el encargado de hacer la parte de conexión, también entre el microcontrolador y la parte de potencia. Por otro lado, también tenemos que el pin SW, que es el switch que debe estar conectado o prácticamente tiene que estar entrando un cero para que ejecute la acción. El boil loop, que es el ciclo que se está realizando cada momento. Entonces dice que si la entrada digital red W, entonces si es cero, entonces prenda el LED en el Arduino y si no, entonces que lo mantenga apagado. Eh, por otro lado, tenemos un boycott, que es la acción que prácticamente es el encargado de controlar la fase del circuito. Entonces, esta es la operación necesaria para calcular
para calcular el tiempo prácticamente que se necesita, que el tiempo que va a tardar en estar prendido, ¿sí? Entonces, tenemos un delay en microsegundos que dure este tiempo, ¿sí? Que es el tiempo que se va a obtener a través de la entrada que envía el potenciómetro y que durante ese tiempo mantenga la salida del triac pulse en alto y espere 50 milisegundos y vuelva y lo apague. Luego realice la misma acción. Entonces, ese es el ciclo que va a estar realizando. Bueno, este es el circuito, el cual está compuesto por tres fases que las explicaré. Primero que todo, esta es una fase, esta es la segunda fase y la tercera fase. En la primera fase estamos obteniendo por medio del transformador una reducción de potencia, el cual pasa por el puente de diodos y una resistencia que esa sellará la señal envía a un optocoplador que es el para que aislar la parte de potencia con la parte de del microcontrolador. Entonces esa es la pulso que va a enviar cada 8.35 milisegundos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la parte del potenciómetro, el cual se envía qué qué tanto voltaje llega al puerto y ese por medio de la operación la transforma en tiempo y es el tiempo que va a durar enviando el pulso de salida por medio del optocoplador también al gate del triac. Bueno, en el triac tenemos la conexión de la fase al MT2 y el neutro a la fase al MT1. Como en la programación lo expliqué, entonces este es el switch de que envía la señal al Arduino y si está activada o está recibiendo el cero, entonces va a encender el LED del Arduino y eso permitirá que esto envíe la señal al bombillo. Entonces, según la cantidad de voltaje que esté enviando por medio del que esté controlando con el potenciómetro, es el tiempo que va a durar y desfasar la fase. Entonces, en este caso, la está desfasando totalmente. Entonces, está impidiendo totalmente el paso de la señal. Como vamos graduando, entonces va a permitir que inicie a pasar una parte de la fase y como sigamos aumentando, entonces va a permitir aún más el paso de la fase y ese es el funcionamiento de un dimmer, que es el encargado de controlar la intensidad de un bombillo o la velocidad de un motor. También se puede observar que está cumpliendo su funcionamiento perfectamente. Muchas gracias.